Bien, mis amados hermanos, estamos una vez más para estudiar la palabra del Señor y vamos a comenzar orando. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana de estar en tu presencia. Y Señor, vamos a estudiar un capítulo que es bastante extenso, Señor, y te pedimos que tomes nuestras vidas, nuestros corazones, y Padre, que haya en nosotros plena convicción de lo que vamos a escudriñar en esta porción de la palabra, y que podamos entender, Señor, el por qué está escrito, el por qué está ahí, Señor, y que a través de entender esto nuestros corazones sean transformados. Señor, gracias. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, comenzamos una especie de una nueva etapa de Israel en su caminar por el desierto, y es una etapa en la que van a empezar a prepararse para la guerra. Acuérdese que Israel está yendo a conquistar la tierra prometida. Entonces ellos están en camino. Ha pasado la generación anterior. Y es como cuando uno, a ver, si usted tiene un negocio, dice, bueno, todo este año voy a trabajar y al final de año voy a hacer un balance, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que esto es un balance. ¿Cómo nos fue en la tierra prometida? ¿Cómo nos fue en estos 38 años? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se hace evidente el que nos ha ido bien? ¿O nos ha ido bien? ¿Realmente nos ha ido bien? Salimos con Dios. Salimos de la mano de Dios. Hemos llegado a este otro lado porque Dios nos ha traído. Pero ahora analicemos nuestra parte. Veamos qué ha acontecido con nosotros como pueblo. Eso es más o menos lo que está tratando de plantear Moisés aquí. Y la primera cosa que le quiero mostrar es que en 38 años hubo una decreción. En lugar de crecer, las tribus decrecieron. ¿Está aquí? Hermanos, para una nación es letal el que la población decrezca. Y aunque en los últimos años se están haciendo todo tipo de planes, todo tipo de ¿cómo se llama esto? Conspiraciones en contra de la vida humana, la verdad es que la grandeza de una nación radica mucho en la cantidad de sus habitantes, en que su población crezca, no en que su población decrezca. Usted verá naciones como Canadá, por ejemplo, que están invitando gente que se vaya a vivir a Canadá. Hay varios países que han ido decreciendo. En Europa hay muchos países que han ido decreciendo y están invitando gente. Y es interesante porque crece el número de mujeres, pero decrece el número de varones. Bueno, Israel ha pasado por el desierto de la mano de Dios, y si el propósito de Dios se ha cumplido en ellos, ellos debieron crecer como nación. Pero ¿sabe qué sucedió? Decrecieron, se achicaron. Dice, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y entonces ellos, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero entonces usted ve que ellos obedecen lo que Dios manda. ¿Quiénes habían de ser contados? ¿Quiénes eran los que habían de ser contados? ¿A quiénes se debía contar? De 20 años para arriba. Véngase al capítulo 3 y usted verá que hay otro conteo. Póngale su dedito ahí y véngase al capítulo 3 de Números. Cuando lo tenga me dice amén. Capítulo 3 dice así.
Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres. Y da una serie de nombres y empiezan a hablar de los coatitas tanto, de los naamatitas tanto, etcétera. Hubo un rescate de los primogénitos. Acuérdense que había que rescatar. Los primogénitos le pertenecían al Señor y entonces el Señor dijo, bueno, a los primogénitos me los van a rescatar, van a hacer un rescate por ellos. Y hermanos, si usted hace una sumatoria de los de aquí y hace una sumatoria de los del capítulo donde estamos estudiando, usted descubrirá que hay un faltante de personas de 1.800 hombres más o menos. Pueden ser algunos más, algunos menos. Pero entonces esto muestra el desastre de un paso por el desierto sin dejar que Dios sea el todo de ellos. Amén. Voy a intentar ponerlo aquí, estoy incómodo con lo del mi pizarra hoy, pero bueno. Aún teniendo el favor de Dios, el paso por el desierto no trajo crecimiento. Qué triste, mis amados. Qué triste que salgamos de esta pandemia y no traigamos y cuando hagamos un análisis posterior veamos que no hubo crecimiento, que no trajo crecimiento. Y ahora, en el caso de ellos, el crecimiento era, en el paso por el desierto, el crecimiento debió ser físico, porque ellos eran y son el pueblo físico escogido por Dios, físicamente hablando. Pero ahora vámonos y apliquemos esto a la iglesia, a nosotros como iglesia, y el crecimiento debería ser espiritual. Y acuérdense, en este caso, en el caso de Israel, el tratamiento era como nación. ¿Qué dije yo? Algunos se equivocan con eso y dicen, bueno, todos los israelitas son salvos, porque son el pueblo escogido por Dios. No es así, no es así, no, bíblicamente no está registrado, muchos murieron, y en Corintios dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces, no podemos hacer una afirmación tal, pero sí podemos decir, Israel será salvo. ¿Por qué? Porque cuando decimos Israel, estamos hablando de un remanente. ¿Qué dije yo? De un remanente. Dios siempre se maneja con un remanente, por un remanente, para un remanente. Ha transcurrido el tiempo, 38 años en el desierto, deberían haber sido una gran escuela. La gente que pasó por el desierto debió haber salido experta respecto de sus vidas y respecto de la vida de ellos. ¿Expertas en cuanto a qué? Expertas en cuanto a Dios. Oye, esto es lo que le agrada a Dios, esto le desagrada a Dios y esto es lo que tenemos que hacer. Ese era el propósito del desierto. Ahora, eso como Israel. Ahora traigámoslo a la iglesia. Como iglesia, mis amados, el trato es personal. Ahora, piense usted en usted. Pensemos en nosotros. ¿Qué acontece en los tiempos de dificultad? ¿Crecemos o decrecemos? Miremonos en este tiempo. En este tiempo. Y no, cuando digo crecemos o decrecemos, no piense en plata, no piense en estudios, no piense en nada de esta tierra. Piense respecto de Dios. En este tiempo de desierto que llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos de desierto? Ahora llevamos unos 8 meses, para 9 ya, ¿no? En este tiempo que llevamos de desierto, ¿ha crecido usted?
Piénselo, ¿usted es mejor que cuando comenzó la pandemia? ¿La pandemia le ha servido a usted para acercarse a Dios? ¿Su dependencia de Dios se ha aumentado? ¿Su confianza en Dios se ha aumentado? ¿Ha descubierto nuevas prioridades en Dios? Las tribus, paradójicamente, decrecieron, se achicaron, hermanos. Menos hombres de los que habían salido hay ahora, en la nueva camada, por decirlo así. Por si eso fuera poco, han habido una serie de incidentes en el desierto donde ha habido mortandades grandes, donde la ira de Jehová se ha levantado y ha destruido a mucho pueblo. Ahora es interesante, porque a pesar de que hubo un duro trato para los levitas crecieron. Los de la tribu de Leví crecieron. Mire un ratito, alguien léame el versículo 39 del capítulo 3 de Números, si lo tienen por ahí a mano. 3:39. $22,000, ¿verdad? Ahora, leamos el versículo 62 de nuestro capítulo 26. 62. Amén. Hermanos, ¿se dan cuenta qué pasó con los levitas? Crecieron. Pero crecieron poco. Crecieron, pero crecieron poco. Esto me lleva al punto 2 de lo que quiero mostrarles esta mañana en este estudio. Y es que por la misericordia de Dios, los levitas crecieron. Y este crecimiento no fue mérito de ellos. ¿Está conmigo? Dios se los apartó. Sobre ellos hubo algo que se llama gracia, misericordia y amor incondicional, al igual que había para con todo el pueblo. Pero como Dios había decidido santificarse en los levitas, Dios lo que hacía era, en cuanto a la tribu de Leví, mataba a aquellos que transgredían las leyes de una manera ejemplificadora. Les doy un ejemplo. Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Y fíjense que hay una frase ahí que me gustaría que usted se acuerde, se la voy a recordar yo. Dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. Vinieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y trajeron fuego extraño que Dios no mandó. Es decir, dijeron, no, ¿para qué vamos a ir a hacer el fueguingo ese? Debe estar apagándose ahí en el altar. Mejor hagamos un fuegote aquí y llevemos ese fuego y hagamos que de una vez arda. Es decir, hagámoslo de una manera artificial. Se lo voy a plantear para nuestro tiempo. La iglesia está un poco apática. La iglesia está decaída, algo hay que hacer. Hagamos una campaña. Creo que lo que debiéramos hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Traigamos un predicador interplanetario de esos que fuego. No, un ratito. Preguntémosle a Dios qué Dios quiere. Eso sería lo mejor, ¿verdad? En el caso de los levitas, Dios lo que hizo fue, toda vez que ellos trajeron algo de afuera, terminaron mal. O toda vez que ellos quisieron tomar el mando con sabiduría de afuera, murieron.
Esto me lleva a un punto y es, ¿cuál es nuestra actitud para con Dios? ¿Nuestra actitud es espiritual o es artificial? Acuérdense, en la primera opción, en la primera porción, en el punto 1, nuestra pregunta personal era, ¿hemos crecido o hemos decrecido? Ahora, en esta segunda parte es, ¿ese crecimiento ha sido de un modo artificial o ha sido de un modo espiritual? Quiero decirle algo. El modo, estoy usando una palabra como para que se entienda, no me vaya, la Biblia lo dice artificial, por favor no me vaya a salir con eso. Pero, hermano, no hay mejor palabra para describir los tipos de crecimiento. Porque todo lo que es artificial es instado por el hombre, programado por el hombre, planificado por el hombre. ¿Cómo hemos crecido en este tiempo? Si hemos crecido. ¿Hemos crecido artificialmente o hemos crecido espiritualmente? Lo que es artificial es todo lo que viene producto de la obra del hombre. Hablaba yo con un pastor, estaba contento este pastor. Me dijo, es que crecimos, la iglesia creció, pastor, usted no se imagina, la iglesia creció, estoy contento porque la iglesia creció. Y le dije, mi hermano, qué maravilla, ahora solamente tiene que comprobar si ese crecimiento es producto del trabajo suyo o es porque Dios ha hecho crecer. Y me dijo, ¿qué hago? Y le dije, corte algunas actividades. Me llamó la siguiente semana y me dijo, pastor, anuncié la suspensión de una sola actividad y mi corazón está destruido. Porque de una se me fue la mitad de los congregados. La mitad de los congregados. Ahora, bien, ahí está fácil determinarlo, pero vamos a nuestra vida. ¿Hemos mejorado espiritualmente? ¿Soy mejor persona espiritualmente hablando? No bajo mi parámetro de ¿cómo se llama? Yo siempre digo, nosotros tenemos unos parámetros bien socapadores para nosotros, ¿no es? No, pero es que yo pues no soy como ellos, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Pero hablando en buenos matatos, como decían en épocas anteriores, realmente, hermanos, ustedes y yo hemos crecido espiritualmente hablando, pero en el Señor, no en nuestra propia opinión, porque no es aprobado aquel que a sí mismo se alaba, sino aquel a quien Dios alaba, dice la palabra. Y a veces tenemos la actitud de mirarnos, ¿no? Y decir, ahora quiero decirte algo, a pesar de la actitud, y espero que esto te llene de gozo, que llene de gozo el corazón de todos los que son verdaderos cristianos, a pesar de la actitud y de los errores de los levitas, Dios prestó especial atención a los levitas. Les dice la Biblia, al que más se le dio, más se le demanda, ¿verdad? El Señor no le pasó el pecado a los levitas, los cortó de una vez, mostró públicamente, los humilló públicamente para que ellos se den cuenta que con Dios no se juega. Y cuando cuando Dios fulmina a Nadab y Abiú, le dijo, no quiero que demudes tu rostro a Aarón. Es decir, no te doy permiso de llorar a tus muertos, porque en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba cortando de raíz el pecado y estaba mostrándole a Aarón la importancia de prestar atención a hacer valer su autoridad sobre sus hijos. ¿Me entendió? Entonces, este es un asunto bien importante, mis amados. Les voy a decir por qué. Porque resulta que en este tiempo Dios ya no se mueve por tribus. Hoy en este tiempo Dios se mueve por iglesia. Para Dios, o lo que va a entrar, así como a la tierra prometida entró una nueva generación para ser tratados y toda la historia, y muchos se quedaron afuera. Dentro de un poco de tiempo, va a tocar presentarse delante del Señor. Y cuando nos presentemos delante del Señor,
el Señor no va a mirar por familias. Es decir, usted no diga, yo soy pentecostal asambleano, voy al cielo con toda seguridad. Los otros se quedan. No, espera un ratito. Dios no va a buscar asambleanos pentecostales. Escuche lo que le voy a decir. Dios no va a buscar, a ver, ¿dónde está la familia de los ortodoxos? Vengan los ortodoxos. No. Dios no va a buscar, a ver, ¿dónde están los adventistas? Vengan los adventistas, vengan los tales, vengan los... No, un ratito, espera un ratito. Allá solo entra lo que es iglesia. ¿Está aquí? ¿Y qué es la iglesia? No digo quién es la iglesia, digo qué es la iglesia. La iglesia es al mundo lo que los levitas eran a Israel. ¿Está aquí? Usted no es cualquier cosa. Si usted es iglesia de verdad, usted es real. Por eso es que Pedro dice real sacerdocio. Bendito el nombre del Señor. Entonces usted y yo somos sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora espere, veamos nuestro crecimiento. ¿Usted es iglesia? ¿Es iglesia? Amén. Si usted es iglesia, es el real sacerdocio de este tiempo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿Creció en este tiempo? ¿Se lo planteo? ¿Le doy una pauta? ¿Qué tanto anunció las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable? Eso determinará el que usted ha crecido. Es decir, su pensamiento y el mío, si somos iglesia, debería estar centrado no en cómo hacer dinero, no en mi mejor vida ahora, no en sueña en grande y vencerás, no en que yo soy el hijo del dueño del oro y de la plata no, que yo le piso la cabeza a Dios. No. El pensamiento tuyo y mío como iglesia debiera estar centrado en, hay mucha gente que se pierde y es necesario que sea conocido el evangelio. Porque las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable no es otra cosa que el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Hemos crecido? Es la pregunta, ¿verdad? Y si hemos anunciado y si hemos hablado de nuestro Dios, ¿por qué lo hemos hecho? Es la pregunta. Porque piensen en esto, dice que unos predican por contienda, otros por vanagloria, otros por billete. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué lo hago? Si lo hago, ¿por qué lo hago? Y si no lo hago, debiera preguntarme, ¿soy iglesia? Porque si soy iglesia, con toda seguridad que estoy creciendo. Así como la tribu de Leví creció, así tú estás creciendo. Y quiero decirte algo, probablemente el crecimiento no es lo rápido que te gustaría que sea. Probablemente el crecimiento es lento. No te desesperes. No hagas como Nadab y Abiú, que quisieron un crecimiento pronto en cuanto a su servicio. Que quisieron hacer el servicio apresuradamente. Que quisieron hacer que a la manera del mundo crezca su servicio. No te desesperes. Limítate a ser lo que tú eres. ¿Qué tú eres? Eres sacerdote real. No eres rey, no estás gobernando. No gobernamos todavía. No. Dios es el que gobierna, el cielo gobierna. Acuérdate, cuando te dejes esas ínfulas o cuando alguien te diga, ¡ay, eres Dios Junior! Y no sé qué más. Piensa en esto. El Dios Todopoderoso vino a la tierra, se hizo hombre y en su condición de hombre fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. No es que tú y yo gobernamos, no es que ato a los demonios de esto y a los demonios de esto y los mando allá y que vengan para acá. Eso es fábula de vieja. Y hermano, soy enfático en esto porque lastimosamente ha habido un movimiento en los últimos años provocado por Satanás en medio de las iglesias donde se ha empoderado a las iglesias con falacias. Solo hay un poder que tú tienes en esta tierra para ejercer tu ministerio. Como decía Pablo. Pero no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es
Ni siquiera es tuyo, es poder de Dios. Pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, cuando empiezan a aparecer esas corrientes doctrinales, entre comillas, que procuran que la iglesia crezca rápido. No, es que yo quiero que la iglesia crezca rápido. Voy a hacer campaña, vigilia, ayuno, oración, esto, lo otro, la semana de las mujeres, la semana de los hombres, la semana de los niños, la semana de esto, la semana del otro. Hermano, es atractivo y se ven iglesias llenas. Porque ¿a dónde va Clemente? A la bulla de la gente, sabe harto usted, hermana Claudita. Pero no se trata de eso, Herbert. No se trata de eso. Entonces, mis amados, piensen en esto. En 48 años los levitas crecieron. Pero desde el comienzo, el Señor no les aguantó a los levitas. Rebelión, querer hacer las cosas a su manera. ¿Por qué le comento esto? Porque otra vez quiero recordarle, usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero usted mire y dice, pero si yo soy iglesia y estoy así, ¿cómo puede ser que yo siendo iglesia esté así? Piénselo. Probablemente Dios en su gracia, misericordia y amor incondicional lo está haciendo pasar por el trato para que usted crezca. Es crecimiento, usted está creciendo. Es para que usted no se abata. Porque yo veo a la gente impía que le va bien, que comen de todo, que tienen de todo, que logran con creces los anhelos de su corazón. No se preocupe. Vea eso, pero vea también lo que ocurre a posterior. Ellos están decreciendo, usted está creciendo. Amén. Ese es el punto. Que tu corazón... Ahora, el gran problema que ha tenido la iglesia y el hombre es el orgullo. Entonces, hay gente en el mundo que es orgullosa de ser yesca. No, pero yo lo soy como los ricos, ¿no? Y hay ricos que son orgullosos de ser ricos. Usted no se llene de orgullo por ninguna de las dos cosas. Usted no venga con, no, yo soy orgulloso de ser cristiano y aunque esté yesca. No, espere un ratito. Sé que mi Redentor vive y sobre el polvo se levantará. Yo sé que en mi Señor tengo todas las cosas. Yo sé que Él no me da pruebas mayores de las que puedo soportar. Yo puedo caminar por esta tierra con toda seguridad. Puedo salir sin miedo de morir. Porque sé que si me muero, mi Señor permitió que me muera, como hizo con Esteban. Pero sé que si estoy vivo, hay un propósito. ¿Qué dije yo? Propósito. Entonces, mis hermanos, ustedes ven aquí, en 38 años, estabas invirtiendo los números, las tribus decrecieron. Pero la tribu de Leví creció. Ahora, en medio de esto hay una vergüenza. Y es que pocas personas de la generación que pasó por el desierto entraron en la tierra prometida. Pocas personas. Quiero poner en este punto dos de los levitas crecieron. Quiero poner... Dios, por gracia, misericordia y amor incondicional, hizo crecer a los levitas. Este tiempo ya no es tiempo de levitas, este tiempo no es tiempo del levirato, este es tiempo de iglesia, usted es iglesia. Y si usted es iglesia, usted es sacerdote. Y si usted es sacerdote, entonces usted es nación santa. Y si usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios. Y su vida está centrada en un solo propósito: anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una persona habla de lo mejor que tiene en su vida, en su percepción. ¿Está aquí? ¿De qué habla un profesional recién egresado? ¿De qué habla? Acaba de graduarse con mérito, con honores. Consiguió el mejor examen que ha habido en los últimos 10 años de la universidad. ¿De qué va a hablar este hombre? De lo glorioso que fue su examen, de cómo se preparó, de qué bueno que fue estar delante del jurado. Esa será su charla.
¿De qué hablará una madre que durante años anheló tener hijos y de repente los obtuvo? Claro, y ella estará hablando y su tesoro será ese. Ahora piense usted en esto. ¿De qué debería hablar un hombre que está rumbo al infierno, que se merece el infierno, que no tiene opción y a quien viene Dios de repente y le dice, no mereces, pero porque quiero te salvo? ¿De qué debería estar hablando? Entonces ahí usted puede ver si usted creció o no. Ahí podemos ver si crecemos o no. ¿Qué tanto estamos hablando del Evangelio? ¿Qué tanto estamos hablando de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo? ¿Qué tanto estamos hablando de Dios nuestro Padre? ¿Qué tanto estamos hablando? Ahora, hermano, que nuestro paso por esta tierra no sea como el de los israelitas por el desierto, que de los más de ellos no se agradó el Señor, sino que nuestro paso por esta tierra sea como el paso de Josué y Caleb. Porque ellos no confiaron en sí mismos, ellos confiaron en Dios. Y ellos entran en la tierra prometida. Y esto me lleva al último punto. Pocas personas de la generación anterior entraron. Mira lo que dice en el versículo 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Ya vio? Hermanos, ¿qué falló? ¿Por qué entraron pocas personas? ¿Cuál fue la razón por la que entraron pocas personas? ¿Qué deducción sacaría usted? ¿Qué dice? ¿Por qué será que entraron pocas personas? ¿Qué les faltó? ¿Qué? La verdad es que estoy más de acuerdo. Sí, lo de mi hermano. Pero concuerdo más con lo que decía Andreita. Fe. O Claudita, perdón. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche, la fe nos hace obedientes. La fe provoca obediencia. Pero la fe no solo nos hace obedientes, sino que la fe nos hace ir por encima de circunstancias humanas. Oye, son grandotes, sí, es un pueblo, pero no los vamos a comer como pan. La confianza de la fe no está en lo que puede hacer el hombre. La confianza de la fe no está en lo que puede conseguirse en este mundo. La confianza de la fe es certeza de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. ¿Por qué entraron Josué y Caleb? Véngase un ratito a 1 Corintios capítulo 10. Con esto cierro. 1 Corintios 10, ¿lo tiene? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si usted un día quiere saber cómo anda de fe, usted debería leer este capítulo. Mire lo que dice. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. A ver, no codiciemos, no idolatremos, ni forniquemos, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. A ver,
Consejo, los de la fe no deben codiciar, los de la fe no deben idolatrar, los de la fe no deben fornicar, los de la fe no deben tentar al Señor. Pero también los de la fe no deben murmurar. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que, el que piensa estar firme, ahora se hace claro este versículo, ¿verdad? Ángelo, no se trata de venir a la iglesia y cantar. Y no se trata de quedarme en mi casa y lamentarme de lo mal que estoy. Tampoco se trata de afanarse mucho. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de confiar en el Señor, de hablar con Él, de depender de Él y de predicar. Amén. Tu vida y la mía se trata de eso, el sacerdocio se trata de eso. Fíjense que los sacerdotes estaban sustentados por Dios. Los levitas estaban sustentados por Dios. Entonces, bello es ser cristiano, es echarse de espalda y esperar que Dios le haga caer. No, los levitas trabajaban duro y parejo, señores. Cuidaban los animales que tenían que cuidarse para el sacrificio. Se preocupaban, se preparaban. Eran encargados de llevar el tabernáculo. Llevaban las cosas en sus hombros. Trabajaban sincronizadamente. No cuando ellos querían ni como ellos querían, sino de acuerdo al orden que Dios había establecido. Pero Dios determinaba cuándo comenzaba el orden. ¿Está aquí? Hermanos, la fe se trata de dependencia de Dios. Y en eso fallaron la gran mayoría de estos, salvo Josué y Caleb y algunos más. Algunos de los levitas. Así que tres cosas vimos ahora, mis amados. En primera instancia, las tribus decrecieron. Y decrecieron porque confiaron en sí mismos antes que en Dios. Porque vivieron por vista y no por fe. Porque codiciaron, idolatraron, fornicaron. Murmuraron. Y eso determinó que en lugar de que crezcan, decrezcan. En segunda instancia, vemos que los levitas crecieron. No eran mejores que los otros. ¿Qué dije yo? No eran mejores que los otros. Entonces, ¿por qué crecieron? Gracia, misericordia y amor incondicional. Si usted ha crecido, no diga, yo puedo haber crecido por mi esfuerzo, porque yo soy una... No, espera un ratito, has crecido por gracia, ya está, se acabó. Porque si es por esfuerzo, entonces Dios te debe, y ya no es por fe, ya no es por gracia. Y de esas personas, pocas entraron en la tierra prometida. Entonces, tres cosas para nosotros prestar atención en nuestra vida. Voy a poner aquí qué actitudes hacen que decrezcamos. ¿Qué actitudes hacen que decrezcamos, que en lugar de crecer? Y ahí está la respuesta. Y aquí vamos a poner la tragedia de no andar por fe. ¿Ok? ¿Qué tragedia hay en no andar por fe? Decrecemos. ¿Y qué actitudes hacen que decrezcamos? Ellos decrecieron porque se quejaron, murmuraron, idolatraron, etcétera, etcétera. Pero los levitas crecieron, sí. Los levitas crecieron
porque Dios no les pasó el pecado, no les toleró el pecado como al resto del pueblo. El Señor los cortaba en la hora. Así que cuando Dios no le pase una a usted, siéntase gozoso. Bendito sea tu nombre, porque el Padre al Hijo que ama, disciplina, amonesta. Y en tercera instancia, pocas personas de la generación anterior entraron. El andar por vista y no por fe hace que decrezcamos. Amén. Cierre sus ojitos, piénselo. ¿Cómo anda usted? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Y Señor, la verdad es que la gran mayoría de nosotros como iglesia muchas veces nos centramos en cualquier otra cosa y menos en anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi Padre, ayúdanos a volver al Evangelio, ayúdanos a permanecer en el Evangelio y ayúdanos a caminar en el Evangelio. Dios eterno, que tu pueblo no se aparte, Señor, en pos de idolatría, que tu pueblo no se aparte, Señor, en pos de codicia, Señor. Que tu pueblo no murmure contra ti, Señor. Que tu pueblo no ande fornicando, Señor, ni tentándote, Señor. Padre, por el contrario, que tu pueblo esté enfocado en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, que tu pueblo predique a Cristo, no solo con la boca, sino con su actitud, con su caminar. Señor, que mis hermanos no anden desordenadamente, Señor, ni yo, que andemos ordenadamente, que andemos honestamente y que no andemos no en glotonerías, ni en borracheras, ni en disensiones, Señor. Por el contrario, que andemos sobriamente buscando de ti cada día, disfrutando de ti cada día y predicando de ti cada día. Señor, no tomes en cuenta nuestro pecado y perdónanos, Señor, porque siendo creyentes hemos creído que esto se trataba de nosotros. Y ayúdanos a comprender que ser pueblo de Dios significa una sola cosa en este tiempo, y es predicar el Evangelio de Cristo, viviéndolo. Predicar el Evangelio de Cristo con nuestros hechos, con nuestras actitudes y también con nuestras bocas. Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.